empezando a analizar esta palabra, dijimos que esta palabra tiene 3 palabras contenidas en una sola palabra. La palabra es Bereshit, y esta palabra tiene 3 palabras incrustadas que tienen diferentes significados cada una, y que por esa razón no nos es posible en español tener una sola palabra que nos pueda dar la interpretación de 3 palabras en una sola. Tenemos que Bereshit tiene la palabra bara, que se ve en su pantalla del lado derecho como los símbolos verdes, Berosh y Rosh. Bara es considerado criar, Berosh es encabezar y Rosh es cabeza. Generalmente la palabra bara se considera como crear, como creacionismo, algo de crear. Pero haciendo un análisis profundo de esta palabra, vamos a dejar en claro por qué es criar y no es crear. Anteriormente no habíamos hecho esta aclaración de manera inmediata, o algunos videos que se hicieron siguiendo ciertos parámetros que no explicaban a detalle el origen de estas palabras. Solamente se tocaba el contexto a manera general, porque sí tiene que ver con crear, pero no es una creación de cero, sino es en el contexto de crianza, es como en el contexto de engordar el ganado. Se relacionan directamente con una simbología antigua, y esa simbología antigua es la que nos dice qué es o en relación a qué se hicieron esas palabras. Esas palabras, específicamente de bara, la palabra bara, se estaba usando en un contexto de crianza, de engordar el ganado, de rellenar el granero. No es en el sentido de generar algo desde cero, sino que las cosas que están ya hechas, empezar a reformarlas. A eso se le llama crianza. Tú le vas a dar cierto tipo de alimento, cierto tipo de cuidado, cierto tipo de ambiente para que ese ganado prospere. Y en ese sentido, la palabra crianza tiene que ver con rellenar, con engordar, como quien engorda el ganado. Entonces, la palabra bara tiene relación con crear, pero como crear nuevos ambientes, nuevas circunstancias para obtener un resultado. En este sentido, prosperar el objetivo, prosperar el plan que has dispuesto, ya dependiendo del contexto, si estamos hablando de un granero, hacer prosperar el granero, o si estamos hablando de ganado, hacer prosperar el ganado. Y en este caso vamos a empezar a analizar qué es eso que están criando, porque fíjense lo que dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Y en ese mismo contexto, de esas cosas de las que está hablando ahí, está en esta misma versión Génesis 1:1, que dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Después vamos a desglosar bien palabra por palabra de Génesis 1:1 y por qué el Génesis 1:1 menciona como crió los cielos y la tierra, y Apocalipsis 4:11 dice que tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas, según esta versión. Entonces recuerden que los cielos y la tierra que eran antes pasarán, serán destruidos y vendrán unos nuevos cielos y una nueva tierra. Vamos a ir analizando toda esta situación, a qué se refiere, pero por lo pronto nos vamos a concentrar en lo que ya habíamos dicho, en la palabra Bereshit, bara, Berosh y Rosh. Ahora estamos haciendo la aclaración de bara, porque anteriormente se hizo la aclaración a partir de la transmisión número 12 más o menos, que fue donde empezamos a definir palabra por palabra y nos fuimos metiendo a su simbología antigua, y allí es donde pudimos cerciorarnos de que efectivamente la palabra bara tiene que ver con crianza y también tiene que ver con crear, pero como les dije hace un momento, tiene que ver con crear ambientes, circunstancias para hacer prosperar el objetivo que la persona tenga. En este caso tenemos la siguiente palabra, que es Berosh, y la otra palabra, que es Rosh. Y aquí viene una pregunta: ¿cómo es que tú podrías darle un significado a bara, Berosh y Rosh en una sola palabra en español? En realidad no se puede utilizar una palabra, pero sí puedes definir un contexto. Puedes definir qué sentido, cuál es la intención de lo que te quiere decir. Encabezar, por un lado, tiene que ver con un encabezado, como un título en una página. Pero el otro sentido de encabezar tiene que ver con emprender, tiene que ver con emprendimiento, encabezar. Y la palabra cabeza tiene que ver con liderazgo. Como dice la escritura, Jesús es la cabeza del cuerpo. Entonces aquí la palabra Rosh representa liderazgo o cabeza. La palabra Berosh es encabezar o emprender algo. Están emprendiendo algo con base a la autoridad que tiene como cabeza. Como quien dice: soy la cabeza de la familia. Ser la cabeza de la familia es ser el líder de la familia. El líder de la familia emprende o encabeza, y luego viene la palabra criar. En el contexto que ya dijimos, criar tiene una connotación de crianza, o sea, ahora vas a generar nuevos ambientes, nuevas circunstancias para obtener un resultado equivalente a engordar el ganado, o sea, darle crianza. Han escuchado que dicen: padre no es el que engendra. Bueno, padre es el que engendra, pero también es el que cría. El criar un hijo es darle dirección, darle formación, todo lo que necesita en todos los sentidos, y todo ese proceso es criarlo. No estamos hablando del contexto de crearlo en el engendramiento, porque crear se puede aplicar más en el sentido de que tú lo creaste porque lo engendraste, pero la palabra criar estamos hablando de una dirección, de una formación, de crear ambientes y circunstancias a favor de ese niño o esa niña a quien estás criando. Entonces tenemos que la cabeza, Rosh, encabezó o emprendió una crianza. Bara, básicamente está generando nuevos ambientes y nuevas circunstancias.